Hay un después, un podcast de Funeraria Hogar de Cristo sobre la vida, la muerte y las conversaciones que nos hacen humanos, con Mariana Derderian. Hay una sola cosa que sabemos con certeza desde el momento en que nacemos. Una sola. Y es que nos vamos a morir. Todo lo demás es probable, es posible, es esperable. Pero esto es seguro. Y aún así es el tema del que menos hablamos. Nos preparamos para todo. Nos preparamos para el colegio, para los exámenes, para el primer trabajo. Nos preparamos para tener hijos, para comprar casa, para envejecer con calidad de vida. Y llenamos las librerías de manuales para todo. Y a la muerte, que es lo único que nos espera con seguridad, la dejamos afuera, la escondemos. La sacamos de las conversaciones, la empujamos a los hospitales, a las funerarias, a los pasillos donde nadie quiere mirar y nadie quiere estar. Y cuando llega, porque llega, siempre llega, nos encuentra sin idioma, sin palabras, sin conocimiento, sin haber preguntado, sin haber dicho, sin siquiera haber escuchado. Yo no llego a este micrófono desde un lugar teórico. Yo aprendí de la muerte de la forma más dura en que se puede aprender. Y aprendí también que el silencio que hay alrededor del duelo no protege a nadie. Al contrario, muy al contrario, nos deja más solos. Cuando hablo con otras personas que han perdido, y somos muchas, todos lo somos en algún momento de la vida, me doy cuenta de que casi todos cargamos lo mismo. La sensación de que hay un tema enorme del que nadie nos enseñó a hablar. Este podcast nace de ahí, de la convicción de que conversar sobre la muerte no la apura, no la invita, no la invoca, no le abre la puerta. La conversación no mata a nadie. Lo que sí nos mata por dentro es el silencio. Acá vamos a hablar de muerte para hablar mejor de la vida. Vamos a hablar de duelo para acompañarnos. Y vamos a hablar de lo que dejamos y de los que nos dejan. De los rituales que tenemos y los que nos faltan. De cómo se muere bien y de cómo se acompaña. De la fe, de la falta de fe, de los miedos, de los misterios. Vamos a hablar de la única cosa segura que tenemos. Y vamos a hacerlo sin esconderla. Bienvenidas, bienvenidos. Hay un después. Un podcast de Funeraria Hogar de Cristo. Bienvenidos a este primer capítulo de este nuevo programa. Hay un después. Y sí que lo hay, porque aunque no lo crean, la vida mejora la muerte y queremos hablar de ella, de la única certeza que tenemos. Y tengo el privilegio de tener en este primer capítulo a la Mayda Dirbor, historiadora, profesora, curiosa, que es una mujer que realmente no le hace el quite a este tema y lo ve de una manera, bajo mi punto de vista, bastante alegre y positiva. Así que, Mayda, muchas gracias por estar aquí. Mariana, hola, gracias por invitarme. Ya nos habíamos saludado, pero hay que saludarse igual en cámara. Sí. Y 1.000.000 por invitarme, lo encuentro súper interesante, entretenido. Además que estábamos hablando detrás de las cámaras, Mariana, ¿cómo llegaste a esto? La Mariana, y tú me contabas que siempre soñaste con esto, que querías esto y que no todos se atrevían a hacer esto. No, entonces, cuesta conseguir marcas que quieran... Sí. Que se atrevan. Que se atrevan, porque es súper jugado, es súper pionero, innovador y es súper interesante. ¿Estás emocionada? Sí, me emocioné. ¿Sabéis por qué? Porque, porque capítulo 1, pero además porque encuentro tan bonito, tan sabio, tan inteligente, pertinente que se hable de este tema que al final es nuestra única certeza. Tú lo sabes más que nadie y como comentábamos también, como que uno
traza un camino profesionalmente, yo quiero llegar hasta acá, que parte Se con la llena de vocación. expectativas. Pero hay un final, y del final de la vida finalmente no se habla, Claro. pero sí hay una meta a la cual llegar, y finalmente nuestra meta se cumple cuando trascendemos. Sí. Ahí hay un poco de fe. Pero mira, Ya. es que tú dais para mucho, ¿ya? Dais pa' Tú también, tú también. No, Tú pero yo quiero hoy día que nos aboquemos, porque si no nos vamos a poner A dispersas. dispersar, sí. Que creo que ambas tenemos ese talento. Sí. Quiero hablar de los ritos en torno a la muerte, y tú que tienes ese expertise. ¿Por qué no partimos diciendo qué es un rito? Un rito es una ceremonia, así te voy a dar como la respuesta RAE, después te voy a dar la respuesta normal. ¿Ya? Es una ceremonia repetitiva que nos llena de significado cuando estamos vacíos Cáchate. o cuando necesitamos los Pero significados. espérate, y siempre, no, porque, o sea, yo estoy pensando en el rito, estamos hablando de la muerte, pero hay distintos ritos también, cuando uno se casa, Eso cuando está es. y ahí no hay un vacío, O, te estáis casando igual, pues sí, como po, lindo. no, es cuando tú necesitas, es que ahora lo voy a explicar. Esos son así como a grandes rasgos, pero el rito lo que hace es súper choro, porque es a través del cuerpo, a través de los 5 sentidos, ¿Ya? ojo, nariz, boca, tacto, sí, olfato. olfato, usar los símbolos para que toda la comunidad entienda lo que está pasando, sin tener que explicarlo racionalmente. Eso es un rito. Ah, mira. Eso es un rito. Cuando uno logra decir Ni siquiera cos- lo tenéis que pensar. No, y ni Estás- siquiera tenéis que decirlo. No, hay está una ahí, comunicación. está ahí. Sí, po, comunitaria. Estás ahí, en un rito. Entonces, sí, yo me dije vacío, que esa palabra se me arrancó del diccionario RAE, porque no es... pero es el vacío de cuando la palabra no alcanza, el cuerpo habla y la comunidad entiende. Es bacán. Es bacán, pero generalmente. increíble. Generalmente cuando el vocabulario no alcanza es porque se desborda tanto Sí, po. esa emoción Exactamente. que no cabe. Exactamente. Que no cabe. Exactamente. Entonces, lo que hace el rito es que todo tu cuerpo entre en esa dimensión que es sensorial, es a través de los sentidos. Pero O sea, en el rito nosotros vemos algo que está pasando. Hay ritos donde se come algo. Pensemos en los ritos así, desde que el hombre es hombre. sí, El cuerpo se expresa. Piensa en los zulús que saltan, por ejemplo, en un rito iniciático, ¿cachai o no? El cuerpo es el que carga de simbolismo a eso que la racionalidad no da. Entonces, por eso son tan importantes. por eso son súper importantes. Por eso a mí de repente me da como risa, porque también existe como el rito que está como de moda, que es yo solo, que medito, que sí, está súper bien. Pero el rito antropológicamente es de la comunidad. No es de uno solo. ¿No yo. es individual? No, hoy día sí tiene manifestaciones individuales y antes también. Pero como que el concepto de rito Tiene que es ver comunitario, nace de la tribu. Ah, mira. Es la tribu. Es la tribu la Es que la dice. tribu. Y así mismo así podrían ser hay- los bailes. Obvio, por eso, ¿Y los cánticos? claro, porque piensa como en esa, no sé, esos documentales Nat Geo. ¿Ya? ¿Qué veis cuando veis una tribu? Veis los ritos, po. Claro. ¿Y veis a un gallo solo? No. No. No, pues veis como la Comunidad, ceremonia, el clan, la tribu, Claro, se algo junta el celebran. pueblo, y hay N tipos de ritos. Entonces están los ritos de paso. Espérate, nosotros celebramos ritos mucho más de lo que creemos. ¿En serio? O sea, yo por lo menos una vez al año, cada vez que estoy de cumpleaños, Ah, bueno, sí. me traen una torta, se apagan las velas, o se apagan las luces. Pedí un deseo. No tengo que explicar nada. Si hay un chino a mi cumpleaños, va a entender que se apagan las luces, vienen unas velas prendidas. No se va a saber el cumpleaños feliz en español, pero va a entender que algo está... entiende. Sí, claro. Y yo apago las velas. Ese es un rito perfecto. No lo tienes que Sí. explicar. Los ritos no se explican. Son parte de lo que tenemos. Qué loco. ¿Pero Qué te loco. hace sentido? Sí, Los me ritos hace no se sentido, explican. pero nunca lo había pensado Sí, po. así. Sentía que más bien los ritos eran como... Como súper ceremoniosos, como algo así. ¿Te lo imaginabas?
Sí, y como con un simbolismo mayor, pero ahí además... No, pero las velas, po. Apagar la luz. Ah, Todos los ritos tienen símbolos. pero en el fondo apagas la luz, esto sí que no lo había pensado nunca, apagas la luz como para ese minuto de oscuridad, Como queráis que en el fondo es interpretarlo, como un renacer. Claro. Y después se prenden las luces y todo. Aplauden. Y por eso se supone que te ponen una vela por cada año. Como tú y yo estamos viejitas, ahora nos ponen un signo de interrogación. Una vela que es un signo de interrogación o de exclamación. Hay unas velas como no preguntí, ¿qué te importa? Sopla la llama. Mira qué loco. Pero es el signo, po. Y a mí me pasa que en los Pero ritos... ¿cachai? Que la torta, obvio que tiene que tener los años que cumples. Ahí está el símbolo. Sí, no, es que yo no lo había pensado, pero ahora que estáis diciendo esto, estoy como recién pensando, ¿por qué en los ritos el fuego? O sea, los 4 elementos, Sí. estoy pensando, es que siempre es como están bien presentes. transversal a todas las sociedades, a todas las culturas, sea occidental. El agua. Hay algunos que se usan más que otros, pero en general yo me he estudiado un poco más occidente, ¿ya? Pero me encontré con esta sorpresa, que no es tan sorpresa, de que a lo largo del planeta, fuego, aire, tierra y agua, es obvio. Los 4 elementos. Claro, entonces se ocupan de distintas maneras, porque por decirte, el agua que limpia, lava, ¿cachai? Y bueno, y Bueno, cuando hay un bautizo, que es un rito sí, también. obvio, esos son ritos de paso, ¿cachai? El cumpleaños, tenía 49, cumplí 50, apagué las velitas y al minuto, ya. Me doy por entera que tengo 50, ¿cachai o no? Perfecto. El rito de paso. Son como entre de paso y iniciáticos también, ¿cachai? Como Claro, pero en el fondo el cumpleaños es un buen rito de paso, pero la Sí, po. muerte en sí, Es el gran rito del paso, po. Es el rito más importante. pero ya, estamos hablando ahí de este paso que tiene que ver como con este trascender a este lugar que es bastante desconocido. Pero ¿qué pasa con la gente que no tiene fe? Porque ahí hay que hacer un acto de fe. Es que la gente o las personas, o el grave problema que tenemos hoy día, es que creen que el rito está asociado a la religión. Y el rito no está asociado a la religión. Las religiones lo que han hecho es que lo han conservado muy bien. Pero el rito nace con las primeras clanes y las primeras tribus. Que es algo espiritual, es algo que viene... Obvio, porque nuestra primera dimensión es espiritual. La primera, no la tercera. Ya, pero es que ahí estáis haciendo un acto de fe, que yo lo comparto y lo creo y comulgo con todo eso. Pero estoy pensando en las personas que nos pueden estar escuchando y, por ejemplo, toda la Que no comunidad... creen en la dimensión espiritual. Toda la comunidad científica Sí, lo que hace es pensar, no hay un después, claro. no hay absolutamente nada. Ellos también tienen un rito, aunque no lo crean. No es un rito con tanto significado. Yo también he Pero- entrevistado a mucha gente que no cree en el después, en la trascendencia, en el más allá, en el espíritu. Y esa gente, o que creen mucho en la ciencia. Yo siempre digo que la ciencia es la nueva religión del mundo moderno. Lo es. Pero que ¿Cachai? entonces lo que no es comprobable... Dejan su cuerpo a la ciencia. Dejan su cuerpo. Yo he entrevistado a mucha gente que deja su cuerpo a la ciencia, que, oye, gracias a Dios, porque con eso podemos seguir avanzando las sociedades. No, claro, y hacen Ya. estudios... Y firman un papel, ujú. tienen un pequeño rito que no está lleno de símbolos, y le comunican a la pero- familia, y se acercan a la institución, la Universidad Católica, la Universidad de Chile, y dicen cómo va a ser tratado mi cuerpo, porque igual les importa, y te firma un papel. Mi la hermana, que universidad. es dentista en la universidad, estudiaba y efectivamente Sí, po. trabajaban con, Sí, pues con cuerpo. con cuerpos... Claro. Y también hay un cuidado del cuerpo. Si no somos espirituales, Entonces, sí ¿por qué es- hay una dignidad detrás y las universidades se resguardan de tratar bien ese cuerpo? Sí. Somos espirituales, aunque lo neguemos. Yo siempre le digo a la gente que me dice, no, pero yo no creo en la trascendencia después de la vida. Ok, ¿por qué no tomas las cenizas de tu mamá entonces y tíralas por el water? No, porque hay que tener un cuidado, es un respeto. Ahí está tú. Hay espiritualidad en eso, porque no es cualquier cosa. Claro, Si porque que igual la es gente un cree hito. que espiritualidad es andar como por la vida. Nos han enseñado a desprendernos de esa parte porque incomoda.
¿Cachai? Y porque cambia las prioridades, po. Sí, po. Porque en el Obvio, minuto po. entonces no le sirve a la No le sociedad. hace súper productivo. Exacto. Ya. Entonces, el rito, ¿cachai? Entonces, hay ritos que son como súper milenarios, que no necesitamos explicarlos porque se entienden. El cumpleaños todo el mundo lo entiende. Sí, Si claro. tú vayas a la India, quizá el cumpleaños se celebra distinto, pero vas a entender que están celebrando un cumpleaños. Sí. Si vas no sé, si vaya a Kazajstán, no sé si existe, y hay una guagua que nace, probablemente te toque presenciar, quizás no un bautizo, pero un rito donde tú entiendes que le están dando la bienvenida a esa guagua. Exacto. Igual lo vamos a entender, ¿me cachai? Aunque no hables el idioma, aunque no entiendas la sociedad y todo. Y el funeral es como el gran rito universal. Oye, pero espérate, Maida. Yo, por ejemplo, pienso, con respecto a la muerte, pienso cómo ha sido históricamente, específicamente en Chile, por supuesto que no es la sociedad que más Sí. me gusta en cómo Ya. trata el tema, porque no me ha servido en lo personal para nada, lo encuentro súper oscura, lo encuentro lúgubre, lo encuentro poco esperanzador, o sea, la encuentro oscura, como Ya. mala onda, si la comparo con México, que por supuesto para mí es mi gran referente, donde Claro. veo colores y veo desde las películas que nos muestran. Coco. Coco, sí. Sí. Y hay otras, hay unas películas también infantiles que también hablan como de la reencarnación y la Ya. trascendencia, si es que, por Ujú, supuesto, sí. crees en eso. Entonces, la historia de nuestro país, porque en el fondo nosotros hablamos antes de lo reciente que es esto. Lo Claro, reciente en- en la línea Del ser humano. del tiempo, claro. ¿Y qué es esto? Es como apartarnos y negar la muerte. Eso. ¿Por en qué el fondo, sirve? no, estoy aclarando para los que escuchan, que Sí. estábamos hablando de lo reciente que es negar la muerte. Exacto. Lo reciente que es. Tú decías que es reciente. Sí, o Yo sea, no- los seres humanos siempre le hemos... Porque yo soy historiadora, entonces, perdón, los historiadores creemos que reciente es 300 Sí. años. Bueno, que en la línea de tiempo sabéis que también es un es que suspiro. en la línea del ser humano es súper reciente. Es súper reciente, po. O sea, es como, sí, bastante cerca. Ya, pero tú decís que hace unos 300 años, antes era más natural y de pronto la O sea, sociedad... la gente siempre le ha tenido miedo a la muerte. Siempre, siempre. Las sociedades siempre le han tenido miedo a la muerte. Pero las sociedades tenían los cementerios al medio de la ciudad para Sí, que la po, gente sí. lo tuviera más Pero las presente. sociedades le tenían miedo y la tenían súper presente. Y la tenían súper presente. ¿Miedo a lo desconocido? Miedo a la muerte, miedo a morir. Si los seres humanos tenemos miedo a morir. Y miedo a lo desconocido y a lo que viene y a morir con dolor. Como todas las dimensiones, porque es multifactorial la muerte. Es lo físico, lo práctico, lo teórico, lo trascendente, lo no trascendente. Tiene muchos factores la muerte. Sí. Porque representa todas las dimensiones del ser humano. Po. ¿Cachai o no? Sí. Tiene un aspecto legal, tiene todo. Ya, Tiene pero todo. por ejemplo... Ya, pero mira, pues solo como para terminar. Ya. Las sociedades siempre le hemos tenido miedo a las muertes. A los seres humanos siempre le hemos tenido miedo a la muerte. Pero antes había mucho más naturalidad frente a la muerte. Entonces, por ejemplo, los funerales o cuando alguien moría, el tiempo de preparación, voy a hablar del Chile, de Chile Sí. hasta un poquito antes de 1880, que también es antes de ayer. 1880, antes Sí, de ayer, mi tatara, antes de ayer. tatara. Ya, pero ¿cachai? Que eso nos da N perspectiva, porque somos súper jóvenes con estas mediciones del tiempo que yo hago. Antes de ayer, 1880, uno es como... Ya, pero ¿a qué edad más o menos moría? ¿Cuál era el promedio de edad en el 1880 que la gente vivía? Porque ahora estamos viviendo Sí, po. más... O sea, encuentro Sí, que... súper, demasiado. Demasiada yapa. Pero ya, en ese momento... Ya, pero por ejemplo, te voy a dar así como una visión del pasado. Ya, se moría alguien. Normalmente más joven, la gente moría más joven que ahora. ¿Ya? Entonces ya, se moría alguien, 40 años. ¿Qué era ese Chile? De 1880 éramos un país independiente, pero éramos un país que todavía teníamos N costumbres coloniales y muchas costumbres, además, como muy propias, criollas. Entonces se sacaba la gente más humilde, probablemente, que era la gran mayoría de Chile,
se sacaba la mesa del comedor, se ponía el muerto ahí. ¿Esto es real lo que me estáis diciendo? Sí. ¿Como rito? ¿Sí? ¿Pero se sacaba para dónde? ¿La sacáis del comedor para el living o la sacáis a la calle? A la gente la sacaban de la pieza, por decirte. Piensa que la mayoría de Chile éramos pobres, ¿ya? Pero a la calle lo sacaba No, ponía ahí, despejáis el comedor, movíais la mesa o el poco living que teníais, si es que teníais un living o un saloncito. Piensa en un Chile pobre, eso éramos. Ponían la mesa ahí, se ponía el muerto, llegaban las mujeres, llegaban los vecinos, llegaba la comunidad, sonaban las campanas. Tú sabes que las campanas suenan distintos cuando muere alguien que cuando se celebra a alguien. Sí. Las campanas son un símbolo y son un rito que se perdió en este país. Las campanas anunciaban un tipo de campana, oído. De nuevo el símbolo. Lo escuchaba y entendía que había un incendio, otro había llegado visita, otro murió alguien. Sí. Ya, sonaban las campanas, se avisaba al curita. Cumpeo en 1880. Perfecto. Es que creo que todavía en algunos pueblos Sí, po. existe Sí, eso. po. En el norte yo Sí, estuve en... sí, porque y llegaban los vecinos y traían un poco de agüita, de chicha. Y las mujeres cocinaban también. Y las mujeres cocinaban. ¿Y cuánto duraba más o menos esto? Porque Ya, y eso duraba no más... estaba regulado por ley, no estaba regulado. Entonces era bacán porque en el campo tú podías estar 5 o 6 días despidiendo al muerto, que es lo que tú necesitas mínimo para por lo menos entender ¿Qué que está alguien pasando? se te murió. ¿Cachai? Tú necesitas ese tiempo. Tu cuerpo entero, tú necesitas entender, aceptar, recargar. Y uno puede estar 10 días sin aceptarlo, pero por lo menos Sí. cuando llegan los vecinos, cuando hay guitarrones, cuando se tomaba chicha, todo eso pasaba. ¿Se tomaba? Sí, es que el chileno siempre ha tomado. No, cualquier cosa, sí. Para lo bueno y para lo sí, malo, mira, sí, la chicha. un navegadito. Estoy hablando del Chile de campo, es obvio. Y se comía, y eso estaba pasando en tu lugar sagrado. La gente moría y nacía en su casa, po. Y espérate, ¿Cachai? ¿y por qué se reguló? Ya, porque la técnica, la ciencia y la racionalidad llega con un nuevo discurso, que es tenemos que regular qué se hace con los cuerpos, porque hay una dimensión humana de física. Los cuerpos se estaban a perder. O sea, estamos hablando como de putrefacción, Sí, po. No sé si tanto, pero la ceremonia del angelito, por ejemplo. ¿Cuál es esa? La ceremonia del angelito es una ceremonia muy estudiada, que se da mucho en Chile, que es cuando los niños se supone que no deberían morir, pero los niños mueren. O sea, antinatura total, pero claro. Pero los niños mueren. Entonces, en el campo chileno, acá deberíamos agregar una foto de la ceremonia del angelito, ¿ya? Yo se las voy a mandar. En el campo chileno, estos angelitos, que son hasta como los 7, 10 años, los vestían de blanco, los sentaban en unas sillitas materas, les hacían arcos de flores y les ponían alas de angelito para que pudieran subir al cielo. Al cadáver. Sí, po, Le ponían alas. Sí, ¿nunca había escuchado la ceremonia del angelito? No, y el espérate, año pasado, dijiste silla matera como si yo supiera lo que vos una decías silla antes. matera son las sillitas que se usaban en el campo para tomar mate, unas sillitas bajas cerca del fuego. Ya, perfecto. ¿Ya? Y sentaban a las guaguitas, sentaban a los niños, Les y ponían llegaba todo el alas. pueblo y toda la comunidad y a verlos, ¿cachai? A despedir, y se cantaban los cantos del angelito. Y si tú buscas, por ejemplo, los discos de la Violeta Parra, Ya está se el fue rin rin para del los angelito. cielos, ese querido angelito. Eso es. Mira. Eso se hizo hasta los años 70 acá en Chile. ¿Y por qué? Ya, bueno, pero perdón que te interrumpa. No, interrúmpeme todo el rato si tú eres Toda la interesante. comunidad, todo el pueblo llegaba, los niños estaban varios días, porque todos querían despedir al angelito, y esto duraba varios días con guitarrones, y se cantaba y se le llevaba flores y todo eso, en una manera de acompañar a esos padres en el dolor, que aceptaran, que se prepararan. No es natural enterrar a un hijo en 2 días rápido ya, porque se va a cumplir la ley. Necesitáis tu tiempo, y la comunidad necesitaba su tiempo de dolor. Es comunitario. Ese era un rito comunitario. Ya. Y cuando empieza a avanzar el Estado, y esto es muy técnico, que es muy de lo que vivimos hoy día, el Estado empieza a decir, estas son tradiciones muy criollas, de campo, muy religiosas. Hay una denostación ahí. Pero es el discurso racional.
Entonces hay que regularlo para que no se entierren a los niños ya cuando están con mal olor, porque eso contamina a la gente y la gente no sabe. Hay que enterrarlos y echarle cal de cierta manera. Empiezan a regular la muerte y ese es el Estado y para eso sacan una ley. Esa ley fue un escándalo, se llama la ley de cementerios, que además regulaba quién se iba a hacer cargo de los cuerpos, cómo se iban a enterrar los cuerpos, y fue una ley que fue mucho más discutida que la ley de aborto en Chile, mucho más, se demoró 20 años la discusión, o sea, olvídate. Entonces, ahí el Estado en el fondo regula cómo, y esto pasa no solo en Chile, esto pasa en todos los países, desde Francia hasta acá, todos los países, nosotros estamos mirando eso, lo que estaba pasando en Europa, que fue la misma tirantez. Entonces, ¿qué hay con esto? Hay un avance de la ciencia, la tecnología, la medicina, la higiene, que el Estado toma acción. Eso se llama el Estado laico. El Estado laico es racionalista. Claro. Es racionalista. Puramente. La ley Claro. dice esto, la medicina dice esto, Claro, pero no hay y una la higiene mixtura. dice esto. No, nunca la va a haber. Y cuesta ¿Podría mucho. haberla? No, porque cuesta mucho. Porque es lo mismo que pasa, por ejemplo, no sé, con la discusión del aborto, más allá de las 3 causales. Hablemos de el aborto no compatible. Es lo práctico. Es lo práctico. Ley, ciencia, racionalismo. Ley, qué triste. ciencia, racionalismo. Qué triste, qué triste. Tiene una porque- dimensión emocional, de acogida, todo lo que queráis. Pero la trascendencia queda afuera. ¿O cómo la entendemos? Pero no es eso lo importante, Sí, po, eso es porque lo en el fondo es a importante. través de la trascendencia en que nosotros aprendemos, porque siempre aprendemos del dolor. Sí. Entonces, quizás si lo importante o la enseñanza que queda o los pensamientos rumiantes son a través de la pérdida, cómo tratar de anular eso que va a nacer en ti cuando muere Claro. esto y nace Sí, esta nueva entiendo. forma. Claro, lo que pasa es que en el fondo esta formación es súper técnico lo que yo estoy hablando, pero como para que vayamos para tu lado. La formación de estos estados que regulan todo a través de la ciencia, la técnica y el racionalismo, te dicen también está esta dimensión que yo no la reconozco, o sea, no es que yo no la reconozco, que tú puedes pensar y accionarte desde la trascendencia. Lo que pasa es que los estados laicos no regulan eso. ¿Me cachai o no? Sí, Entonces, la ¿qué anulan, pasa? o sea, la reconocen, no, pero- No es que la anulen. Pero es no que, la consideran, digamos. en el fondo es la regulación de qué hacer con los cuerpos, qué hacer con el funeral, y ahí es cuando el funeral se acorta, po. Ahí Claro. es cuando se acorta. Claro. Ya, y en Chile pasó, po. La máxima capacidad para velar a un ser humano, y eso es en 1886, imagínate. Ayer. 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 Son 2 días. Son 2 días. 2 o 3 días, creo que dicen. Y después, que no sé qué, y se necesita el certificado del Ministerio de Salud para enterrarlo y que un doctor lo certifique. ¿Cachai? Entonces se va racionalizando. Pero tú, en lo privado, puedes hacer y creer en lo que quieras, pero siempre y cuando cumplas en 2 horas o en 2 días, lo entierres y pases por el trámite. Trámite que nadie conoce en este Sí, país, po. trámite que cuando pierdes a alguien y tienes que hacerte cargo, es como por dónde parto, a quién llamo, que se necesita. que se necesita y está ahí en un momento emocional Súper tan brutal, fuerte, sí, tan sí. potente que te pillan como un pedazo de inteligencia, Claro. resulta absurdo, pero bueno, Sí, po. muchos terminamos viéndonos enfrentados a eso. A lo práctico A lo- frente al propósito de lo Es como hacer un trascendente. paréntesis y decir que lata esta parte, Sí, po. pero bueno, Es muy está heavy. ya un telefonazo de la solución, digamos, pero Ahí es donde yo te digo, se manifiesta esto. Te interrumpe tu proceso de vivir tu funeral o el de que partió como lo necesitas vivir, que es en la dinámica de lo trascendente y no en la dinámica de lo práctico. ¿Me cachai o no? Sí. Y ese es el ritual. El ritual es entrar en el tiempo trascendente, porque detiene,
porque hay que apagar los celulares, porque empieza la música, porque la gente se conecta al mismo tiempo, porque caminamos detrás de, no sé, caminamos detrás del ataúd, y ese minuto de caminar detrás del ataúd es el paso necesario para que los que quedan entendamos que nos vamos a acercar a despedirlo. Y que Y cada se hace paso... o cantando o en silencio. Sí. Cada paso es un símbolo. Y hoy día estamos totalmente separados de eso. La gente va con el celular, va conversando, haciendo vía social, porque a eso va la gente, a los funerales. No quieren entrar en el espacio detenido. Que es No quieren- conectarse. se llama el espacio de la trascendencia, ¿cachai? Como el espacio de la significancia. Por eso está lleno de símbolos. Está lleno de símbolos. Pero en el fondo, claro, porque a la gente en general, y qué atroz, porque yo soy la gente también y sí, fui pues más. uno muchas veces la gente. Pero claro, pero es ese momento en el que estás tan presente, porque estás Sí. tan con tus 5 sentidos Ahí tenés que estar. que no estáis como ni en el celular, a menos esas personas que están haciendo vía social y después Sí, que po. vaya a hacer y podremos ir a almorzar después de esto y que te tinca. Pero yo creo que las personas que realmente están en el dolor profundo Están viviendo eso. están, y ahí Ya, y también hay un presente como continuo. Súper continuo, y además que todos los símbolos que tienen, especialmente el funeral, ¿ya? Lo que hacen es como, lo voy a hablar como, no va a estar bien dicho, pero no importa. para No, me que se entienda, entendáis, que ya. se entienda. Todos los símbolos, aunque no los perciban, lo que hacen es como recargar al cuerpo, no de energía, sino de esto está pasando, asúmelo. Porque A pesar de que uno pasa mucho tiempo después en diciendo, negación, ¿cachai? esto no pasó, en negación. Exactamente. Por eso la peor castigo es esas personas que no pueden ir a un funeral y ver y sentir y experimentar el rito porque el cuerpo no lo integra. Por ejemplo, cuando no encuentras el cuerpo de un detenido desaparecido y no hay un funeral, necesitas hacer un rito, porque tu cuerpo necesita integrar con símbolos que se acabó esa etapa. La gente que murió en pandemia y cuando cerraron los cementerios, ¿de qué era lo único que se hablaba en la pandemia? De la vacuna y de que no pudimos enterrar a nuestros muertos. Se habló de la muerte, de verdad, del funeral, Sí. de verdad. Sí. Mira, una revista académica que es escrita por puros doctores, escribió un artículo que se decía traer de nuevo la muerte a la vida. La importancia de los funerales, la importancia de hablar de la muerte. Y eso pasó cuando se nos murió tanta gente, lamentablemente, en la pandemia. Fue como que nos abofeteó en la cara, ¿cachai? Y yo prendía la televisión, la radio, escuchaba podcast, claro, y este es mi tema. Entonces, yo escuchaba que en todas partes del mundo decían las noticias, no podemos enterrar a nuestros muertos, los cementerios cerrados. Y era una cuestión más que práctica. Sí. Era la pasar- necesidad de enterrar a los muertos. Y entrevistaban a la gente. Se murió mi papá de 80 años, no lo pude abrazar, no me pude despedir, no pude ir al funeral. Que hay con una fantasía. Porque tu cuerpo necesita esos símbolos para absorberlos, ¿cachai? Para Independiente que después tú puedas hacer una ceremonia sin... Pero dime que no es lo mismo. No, claro. No es lo mismo. Claro Tú que no es lo mismo. necesitas tocar ese cajón, ver ese cajón, darle un beso a ese cuerpo antes de que lo pongan en el cajón. Es lo tangible, es lo... Por eso los rituales funcionan con los sentidos, po. Claro, porque el mundo de lo invisible finalmente no satisface esa necesidad que yo creo que es instintiva, porque es una necesidad que ni siquiera eres consciente. Como primaria. Claro, después puedes pasar la palabra como necesito hacer este rito y encuentro terrible tener que poner simplemente flores y no sé qué, porque me falta la carne, ¿cachai? Claro. Me falta poder Y mirar, Nos va a faltar tocar, tiempo, nos va a faltar, ¿cachai? Mira, pero nos va a faltar N tiempo. ya porque déjate, no soy quiero decir- pesada, po. Quiero decir algo súper bueno. Yo también quería decir cosas buenas, pero dale, ¿sabes qué? perdón. No, ya. Entonces,
¿Estaba ahí en qué? No, estaba en que te quería decir una frase que yo considero que es para mucha gente difícil de digerir, sobre todo viniendo de mi experiencia, pero hay algo que a mí me pasó, que es que yo creo que la muerte mejora la vida. Y yo sé que es una frase dura, pero cuando uno pierde, hay cosas que sí gana. Y yo creo que gana conciencia, gana sentido, Sí, propósito, entender que estás aquí para trascender, entender que estás aquí para... que hay un algo, que no es como nacer, vivir y morir, como el manual que nos pasaron de pronto. como el tubo de la vida. Porque además, ¿para qué? O sea, como, ¿cuál es este ¿Significado? ¿Para qué? ¿para qué estamos Todos iguales. Exacto. Entonces, cuando tú te empiezas a hacer esas preguntas, que independiente de que jamás las vaya a responder, porque son preguntas que el mundo se hace desde que es mundo y nadie las ha contestado, pero creo que el hecho de solamente hacerse las preguntas está bueno, esa invitación a pensarla, Sí, a razonar. Y también creo que cuando aparece la muerte, por supuesto, en contraposición, tenemos la vida, pero como no nos detenemos y la damos por hecho y la damos por sentado y vivir, si se te hace cotidiano, nunca lo vas a valorar. Obvio. Porque es obvio. como que lo tienes. Entonces, ¿en qué minuto, por qué me voy a cuestionar o valorar esto que tengo a diario y tengo la certeza de que mañana voy a despertar? Entonces, y que todos los que están a mi alrededor también van a despertar. Exacto, exacto. Entonces, cuando viene este chancacazo y decís como, claro, vivir, estar, primero te desafía a estar presente y a vivir. Si voy a vivir, vivo. Claro. No voy a ser una máquina, un robot que funciona esperando el sueldo a final de mes, yendo a trabajar, si me gusta la pega, no me gusta la pega, para pagar las cuentas, para no tengo idea, porque es una inercia que no me pregunto. Sí. Entonces, en ese sentido, yo siento que la muerte sí... Es un despertar. Es un despertar. Sí, es un despertar. Es un despertar de conciencia. Absolutamente. Y ahí uno siente que dentro de esta misma vida hay muchas vidas. Sí. Yo soy otra persona. Me encuentro que antes, mira, estaba sumamente perdida. O sea, creo que estaba muy mal el no hacerme estas preguntas. Ahora bien, hoy día la gente también, cuando uno pone como estos temas, porque me he puesto súper fome y latera para mucha gente, que es como la tecla que estoy tocando, porque es lo que a mí hoy me interesa, también como que me da la sensación que la gente empieza a evadir, se aburre. No quiere entrar, te dice, ay, no te pongáis latera densa, qué lata. Sí, bueno, no me lo dicen, pero mira, sí. de alguna manera yo lo percibo, sí, ¿cachai? Sí, sí. Entonces, claro, ahí uno empieza a juntarse con gente que empieza a tener más intereses o a buscarle como el sentido a las cosas. Sí, pues es como... Fue un despertar, pues, lo que tú decías, y fue un despertar. ¿Con qué gente elijo estar? ¿Por qué elijo estar? ¿Qué tipo de vida? Seguramente tu vida antes de la muerte de tu hijo era nada que ver a los propósitos de tu vida de ahora. No, y tenía un actuar también súper distinto con respecto a la sociedad y con respecto al entorno. Y ahora siento que no tengo edad, ni gana, ni tiempo para regalarle a gente que no me interesa o hacer pegas que no me nutren y que no me interesan. Y siento que más bien las cosas tienen que tener una utilidad y un activo, ganar un activo que no es siempre económico. Obviamente hay que pagar cuentas y todo, pero por ejemplo, a mí este programa me parece que es sumamente importante, enriquecedor, y yo creo que sí hay un nicho en que esto le importa, porque como la cantidad de personas que mueren diariamente, las familias, los entornos de esas personas, están en un abandono tremendo, que esto yo espero que los acompañe en... Mira, yo creo que va a ser, yo estoy segura, no solo que le va a ir muy bien,
que va a tener muchos seguidores. Yo estoy segura que va a tener una muy buena acogida. Ayer salió, no sé si lo leyeron, antes de ayer, salió en el Mercurio una columna de la Lucía Santa Cruz que se le acaba de morir su nieto de 3 años. ¿Lo leyeron? Yo no. Ya. Salió antes de ayer, salió el viernes. Y ella escribe en una columna sobre nieto que muere. ¿Qué significa que en una familia se vaya un niño? Oye, y la repercusión ha sido total. O sea, el sábado las cartas al Mercurio, gente dando su testimonio, el domingo, hoy día. No sé, hay un abandono. Se necesita hablar esto. Se necesita tener un espacio. Los niños no deberían morirse y se necesita un espacio para entender esto. Y hay varias instituciones que lo hacen y todo, pero hay que hablarlo, hay que... en una población que está envejeciendo, además, que está cada vez más cerca. De eso habla ella, que en el fondo que atroz, porque no vamos a tener más niños, más descendencia, cada día nacen menos niños, se tienen animales, perros, que está súper bien, pero ahí no está la trascendencia de las sociedades, ¿cachai? Hay un legado también que sí, se va a ver como... Es una pregunta súper válida, es una pregunta súper importante. ¿Qué es trascender? Es la muerte y también es la vida. Bueno, ¿cachai? pero es que es lo mismo. Sí, po. Es lo mismo. Para mí es lo mismo. De hecho, hay una cosa que me parece que cuando tú nace un hijo, das a luz, y cuando tú mueres, ves la luz. Sí, po. Pareciera que sales de un lugar y entras a otro en el que vas naciendo. Y por eso, y mira, te iba a decir otra cosa. Yo estuve en Varanasi, que es esta ciudad en la India, en el Gange, y porque soy una persistente, insoportable, logré meterme en las ceremonias que hacen. Ya, eso te iba a preguntar. ¿Fuiste a la ceremonia? Fui a la ceremonia, me metí donde la gente... No sé. Bueno, antes prohibían el ingreso de las mujeres a este sector, porque en el fondo era tan terrible cuando se moría tu marido, que las mujeres se inmolaban y se tiraban. Sí, a la pira. Exacto. Y sí. entonces, bueno, y también ellos están llenos de ritos, pero ellos sí hay una cosa que me parece súper interesante. La celebran. A mí me dijeron, this is a happy place. O sea, aquí no hay lágrimas, porque por supuesto yo empecé a llorar como... Claro. Y estaba con el fuego de Shiva, de Shiva, que van dije Shiva, pero es Shiva, que van a prender el fuego. Y el agua. Exacto. Y todo esto... Estaban los 4 elementos. Estaban los 4 elementos. ¿Viste? O sea, ahí yo me di cuenta. Sí, po. Ahí yo me di cuenta. Y de pronto es un lugar feliz, porque en el fondo tú estás contento. Hay una contradicción muy grande. Estás triste por la pérdida de esta cotidianidad, pero estás contento porque esa alma de tu ser querido está trascendiendo. Claro. Y porque tú no lloras cuando tu hijo pasa a ser adolescente y no lloras cuando el adolescente pasa a ser adulto. ¿Por qué vas a llorar? Claro. Cuando o el adulto, la tercera edad. Cuando sigue su plano natural. Cuando sigue lo normal y sigue avanzando y sigue creciendo. Claro. Y cumplió todo lo que tenía que hacer en esta vida. Claro. Y vino a tener ese aprendizaje que desde el otro plano se había propuesto. A uno le cuesta pensar que eligió esto para crecer. Pero bueno, pero ahí de nuevo hay un acto de fe y no quiero hablarlo como a modo personal porque es mi creencia. Sí, pero yo quiero cambiarte un tema radical porque esto es una cosa que a mí me interesa y no... ¿Por qué antes en Chile contrataban lloronas? Mira, lo que yo sé, no sé si es la respuesta única. Las lloronas son una tradición que viene de España. En España se llaman las plañideras. ¿Ya? Que también se contrataban. En México también se contrataban, no es solo en Chile, es como Latinoamérica, es como... ¿Pero por qué? ¿Por qué has querer hacerlo más triste aún? Porque además, mira, no todos los muertos son buenos, tampoco. Partamos desde la base que entonces como que tanta gente más triste como para decir que esta alma era tan buena. Encuentro que hay un chamullo ahí también. Sí, pues. Hay harto muerto malo. Mucho muerto malo. Mi papá tenía un dicho, decía, hay mucho muerto malo y mucho novia fea.
No, como que Mucho muerto malo y qué. mucha novia Y fea. mucha novia fea. Como que uno siempre dice, los muertos eran todos buenos y las novias son todas lindas. Y no. No. Oye, mira. Uno empieza como Sí. a enaltecer a una persona que de repente no tenía los No, rasgos po, preciosos. Y porque la muerte da un estatus especial, po. Fíjate. ¿Cómo eso? Cuando alguien se muere, ay, era tan bueno el muertito. Y no era bueno, pues. ¿Viste que la muerte es importante? ¿Sí o no? Con alguien tiene que haber sido bueno. Quiero pensar, pero piensa en la sociedad, que en el fondo, ¡ay, se murió! Era tan bueno, tan bueno. Y nunca en vida te dijeron que eran buenos y no erais tan bueno, en verdad, po. No, La muerte da un estatus especial al que muere, ¿cachai o no? no, porque cuando muere como que se exacerba lo positivo de esa persona, pero mientras está vivo vamos a tender Sí. a exacerbar lo negativo de la persona. Sí. Oye, ya, mira, con Que somos respecto... raros y complejos los seres humanos. Somos muy complejos. ¿Y a qué me iba a decir? Pues no te Es que- distraigáis. no estoy distraída, quiero volver atrás, Ya. a las lloronas y las plañideras. Ya. Ya. Es que antes el funeral era tan importante, no solo para la familia que celebraba la muerte de un familiar, sino que para la comunidad entera. Usaste la palabra celebrar, ya después. Sí, pues, ya. celebrar. Ya. Entonces hoy día te dicen, te corrigen. Sí, pues. Entonces te dicen, no es celebrar, es conmemorar. Ya, pero es que por ¿Ya? eso me llamó la Entonces, atención, me sí, quise detener en es la celebrar, palabra. Es celebrar. Para mí es celebrar. Bueno, era tan importante el ritual, porque era importante para la comunidad entera, que el funeral era celebrado por todo lo alto. Por todo lo alto. Lleno de símbolos, lleno de símbolos. Para empezar, el luto riguroso, el negro. Que a mí muchas personas me dicen, ay, esa como imposición social. Le digo, no era una imposición social. Sí, antes sí, hoy día no. Hoy día es una opción. Si yo a ti te veía de negro hace 100 años, a través del símbolo yo entendía que tú estabas llorando a alguien de tu familia que partió. Y yo me acercaba con cuidado a ti. Mira. ¿Cachai? Solo por el hecho de ver el color que estabas usando. Claro. Porque hoy día te tiene que haber pasado más de alguna vez, no, porque lo tuyo fue muy público, pero cuando a alguien se le muere, un niño o alguien cercano, hay gente que te dice, hola, ¿cómo estás? Oh, estoy súper triste, ¿sabes qué es? Se murió no sé quién. Ay, perdona, no tenía idea. El negro cumple esa función. Mira, Es una función social, para que el otro se dé por enterado. porque lo que importa no es el yo, es la comunidad. Y la comunidad entera se da por enterar. Y por esto, hasta hace muy poco, los viudos a veces, o señores mayores, y uno los veía, hasta hace muy poco, usaban, ¿se acuerdan? Una bandita negra acá. Está de luto ese señor por un hijo que murió, por una señora que murió. Tú te acercas con un respeto a esa persona, porque está en duelo. Está viviendo en lo práctico, en la dimensión de lo práctico, pero su corazón, su mente y su alma están en la dimensión del entender, de lo trascendente. Mm. Y no te acercas en la calle Oye, qué igual. importante, y sabes que yo parece ¿Cachai? Que es el símbolo. que no tenía idea de esto, entonces yo, para el funeral de mi Pedrito, le pedí a la gente que fuera como con colores. Bueno, es que da lo mismo, si uno puede hacer lo que quiera, pero en el fondo los códigos de los funerales y del duelo antes eran tan conocidos que cumplían una función social, ¿cachai o no? Y el funeral se celebraba por todo lo alto. Varios días, estaban las carrozas blancas. ¿Las flores tienen algún simbolismo? Sí, pues la flor es la vida después de la vida. Las flores como... La flor es la vida después de la vida. En todas las tradiciones. ¿En serio? Sí, pero hay culturas que lo celebran distinto. Por ejemplo, el mundo judío deja piedras en las tumbas, no deja flores. Como símbolo de... De su paso por el desierto, un paso. Claro, porque... Sí, po. porque Porque el mundo judío tiene toda su tradición de que estuvo estos varios años vagando por el desierto para llegar a la tierra prometida. Entonces también el paso y ahí, significa el paso. Y ellos también Ellos tienen una... que todos mueren, o sea, en el fondo no existe esta diferencia entre unos y otros, sino que todos están en un mismo nivel, que por ejemplo en India no era así. En India era así la madera en la que se llevaban
o era de ébano, o era no me acuerdo qué otra, pero en el fondo decir como, de acuerdo al estatus y a la casta de esa persona, la madera que se usaba, o sea, porque tú nacías en esa casta y morías en esa casta, entonces habían maderas más nobles. Claro, más pituca, más elegante. Que quedaban como que si fuera acá, no sé, sería roble, ¿cachai? Bueno, y el de abajo sería pino y entre medio esa es la estaría el raulí, no sé. De los cementerios, vamos a tener que hacer después un programa en el cementerio general, estoy cachando, porque el cementerio general nuestro es exactamente lo mismo. El mausoleo. Es la muestra de la sociedad. Es que la muerte simbolizada en la arquitectura, es la muestra de la sociedad y es la muestra de lo que fue esa persona en vida. Claro, pero ahí tú le estás dando un rango y una importancia a la persona. A la persona, que en los judíos no es así, po. Claro, claro. En los judíos hay una igualdad, a mí eso me parece muy precioso. Ahora sí, es súper importante, es súper bonito. Ahora los cementerios parques, los cementerios modernos hacen eso, po. Es que eso lo encuentro precioso. Y también, por supuesto, parque, porque me gusta que haya vida, que haya pasto, que haya árboles y que haya una sensación de igualdad porque somos todos iguales. Sí, yo tengo una mirada distinta, pero es porque soy historiadora. Los historiadores, cuando vamos a los cementerios, podemos leer a las sociedades. Ya, no, pero cuéntame tu mirada porque lo interesante es tu mirada. Ya, pero no es que sea la única, todas valen. No, pero... Yo como historiadora, a mí me gusta mucho ir a cementerios. Cuando yo voy a un cementerio... ¿Y vais de noche? No, no, sí. Yo voy a los cementerios a entender la vida de las sociedades. Es como ir al mercado. Cuando tú viajas y vas a un mercado, entiendes qué come esa sociedad, qué le gusta, qué toma, cómo celebra. Sí. Tú cuando vas a un cementerio entiendes cómo esa sociedad entiende la vida. Ya. Sí, po. Sí. Obvio. Sí. Obvio que sí. Tú fuiste a la India a este ritual a entender cómo ellos entienden su vida como sociedad. Sí. Ya, yo cuando voy a un cementerio, con ojos de historiadora, estoy hablando como historiadora, con tu... veo que hay un patio histórico, le dan mucha importancia a su pasado, a sus héroes, eso lo tienen casi todos los cementerios. Veo que hay grandes mausoleos, me están hablando de una sociedad y yo empiezo a ver y todos los mausoleos son de la misma época. En esta época este país surgió, entonces empezó a salir adelante, el progreso, llegó la plata, no sé qué, las primeras clases, no tiene solo que ver con clases sociales. ¿Cachai? Ves los patios de infantes en los cementerios, hay muchos patios de infantes. Las familias. La familia, y hay patios de infantes que te hablan de una época en que llegó una viruela y se les murió a los italianos, yo hace poco estuve en uno, se les murió, Dios mío, el 50% de los niños. Yo entiendo la historia a través de un cementerio. El historiador de 100 años más, cuando hay un cementerio parque y vea todo estandarizado iguales, no va a entender nada de la sociedad. No va a entender nada. ¿Por qué crees que estudiamos a las momias? ¿Por qué el mayor turismo de Egipto es ir a las pirámides si son tumbas? Porque queremos, ¿qué es lo que más sabemos de los egipcios a través de su muerte? Qué impresionante. Qué impresionante. Yo entonces considero que es como, esto es súper, va a sonar horrible, pero quiero que lo entiendan desde la dimensión de la historia. La obsesión por la igualdad y democratización de la muerte, obvio, todos somos iguales y así debería ser, pero no nos va a dejar estudiar lo que somos. Yo creo que sí va a dejar estudiar porque en el fondo la gente sí se va a remontar a todo lo que conocemos desde las pirámides, desde la forma de vivirlo, y que en un periodo de la historia se pierde en el cementerio, pues somos todos iguales. Pero yo no sé si se pierde, eso es un símbolo por sí mismo. Decir que todos somos iguales también es un símbolo. Claro. Sí, es verdad. En sí mismo. Entonces como que hay un arco evolutivo de dejar de hacer estos grandes mausoleos con estas columnas, con el mármol. Donde se representa simbólicamente la muerte. Exacto. Y tú vas y ves un reloj de arena con alas en Chile. Sí. ¿Y qué te está diciendo?
Tic, El tac, tiempo es fugaz. tic, tac. Sí, claro. Eso está en nuestro cementerio. Así es. El tiempo es fugaz. Y vas y ves un ánfora esculpida con un velo enrollado, con una especie de sábana. Y la gente que sabe como de esta lectura funeraria te dice, no, es que aquí, por ejemplo, hay una familia donde la mujer que está enterrada es viuda, porque solo con ver esa ánfora quiere decir esto. Y ves en otro tallado las hojas de acanto, y las hojas de acanto tienen un significado. Es ritualista entrar a un cementerio monumental, porque la muerte nos hablaba. Y eso podría volver, porque ahora estamos en la etapa, así como Patti el Mol 1800 fue ayer, ahora estamos en esta etapa de La igualdad. De la igualdad. Pero O de sea, repente como sí. podría volver a esto de que no, es que yo quiero que no quiero tanta igualdad, quiero que mi muerto sea como distinto, quiero que... O quiero dejar el mensaje de la muerte que se exprese. Claro. Porque los cementerios parques no expresan la muerte. La muerte no sale hacia arriba en los cementerios parques. No se manifiesta simbólicamente. Yo sí, perdona, yo voy a discrepar contigo, porque yo sí creo que es un símbolo el hecho de la igualdad. Quizás, claro, desde tu punto de vista y el lente de la historiadora, Claro. no te atrapa porque no te cuenta nada, digamos. Claro. No, pero sí, el paisajismo cuenta. El paisajismo está hecho con un propósito. porque en el Los fondo, cementerios siempre han tenido paisajismo, hechos con propósito, porque la naturaleza es muy sanadora, caminar es muy sanador, ¿cachai? sí. Ahí Y hay el- árboles que también tienen como ciertos símbolos que son, Claro. son importantes. Me estoy tratando de acordar del nombre de este árbol que fue el que sobrevivió después de Hiroshima a sí. Ginkgo biloba. Sí. Ginkgo biloba, lo estoy diciendo bien. El ginkgo biloba, pero el ¿era un ginkgo ginkgo biloba? Creo que era un ginkgo biloba el que sobrevivió. El que sobrevivió a la O sea, bomba, sí. Sí, creo, estoy bastante segura, Sí, sí. pero lo encuentro muy simbólico que esté ahí. Es súper simbólico. El paisajismo fúnebre, hoy día se usa un paisajismo moderno en los cementerios modernos, ¿ya? Pero el paisajismo fúnebre siempre ha existido. Entonces tú vas a los cementerios antiguos europeos y siempre vas a encontrar estos pinos largos, flacos, ¿cómo se llaman? Pero que en Punta Arenas hay. Sí, y que están más gordos en Punta Sí, Arenas. sí, y en Buenos Aires sí, también, po. bueno, quizás la poda no le hacemos tanto, pero sí, hay Y como pero que una son cosa... largos y muy altos. Sí, y bien tupido. Y bien tupido. Esos es porque te obligan a mirar hacia arriba. Están llenos de símbolos. Hay, en el fondo, escritos de paisajismo de los cementerios. Porque los cementerios antes estaban llenos de símbolos que hacían como que entendierais y absorbierais el... Mira, no es la necesario muerte. tanto símbolo así como para entenderlo. Yo creo que... O sea, sí, creo que para la familia era muy importante tener todos estos simbolismos, pero también siento que cuando tú eres el doliente, o quizás estoy hablando muy a modo personal, Sí. el símbolo Es redundante. es Claro. como que un poco te sobra o te es indiferente, Es que porque está es súper bien. demasiado fuerte. Sí, porque estáis hablando desde el momento del funeral, pero los cementerios tienen un papel social dentro de la urbe, dentro de la ciudad, que es acordarnos de que nos vamos a morir. Por eso los sacaron de adentro. Claro, acuérdate que te vas a morir. Eso es para tatuárselo en la Sí, po. vida. Oigan, yo a ti te quiero dar las gracias, pero sabes que te quiero invitar como 100 veces, es que eres muy entretenida. Es que no sé si tanto, pero es súper interesante el tema. Es súper interesante interesante. y yo te agradezco además por poder darle este toque y esta mirada más alegre, más Sí, luminosa. Natural, no pasa nada, es triste, es el dolor. Pero desde que nacemos sabemos que nos vamos a morir. No sabemos si vamos a ser del Colo, de la Cato, de la U, ricos, pobres. Mira, ni siquiera ya sabemos si vamos a ser hombres o mujeres. Solo sabemos que vamos a morir.
Hablemos. Sí. O sea, es tu única La seguridad única- en la vida. La única certeza. Entonces, si eres un hombre inseguro, tranquilo, tenés una seguridad, vaya a morir. Sí. Hay que hablar de esto, ¿cachai? ¿O no? Hay que hablar de Sí, po. la única gran Certeza. verdad. Sí, po. Sí, pero hay un después. Así Sí, po. que les quiero agradecer a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, que nos están apoyando en este programa que queremos ser un aporte para la sociedad. Queremos enfrentar esta única realidad y naturalizarla porque nos va a ayudar a mejorar la vida, a hablar de la muerte. Así que muchas gracias, Mayra, gracias. No, gracias a ti. Eres demasiado entretenida, Qué demasiado amorosa, interesante. gracias. No, es súper bueno este espacio. No cabía en un feliz. capítulo. No cabía. No, tú no cabías en un capítulo, no, lo estáis no. desbordando, no sé cuál es la Es que palabra. además somos un poco dispersos. Sí, sabes Nos que yo no me puedo interrumpimos despedir de mucho. nuevo, por eso me pasa mucho. Me despido una Sí. vez del capítulo y después me tengo que volver a Sí. despedir. Es como en las fiestas. Ya, bueno, ¿Ya? lo volveremos a repetir. Ya, me encanta. Muchas gracias y nos vemos en un próximo capítulo. Muchos cariños. Al preferir Funeraria Hogar de Cristo, eliges ayudar. El 100% de las utilidades se destina a financiar los programas sociales de la Fundación, desde casas de acogida para adultos mayores hasta reinserción escolar. Dale un sentido humano a esos momentos difíciles. Funeraria Hogar de Cristo. Esto fue Hay un Después, un podcast de Funeraria Hogar de Cristo.